Bueno, señores, muy buenas tardes con los presentes. Damos inicio a la clase de lubricantes y combustibles. Y hoy vamos a revisar lo que son el biodiesel y el bioetanol. Entonces, estos nombres, pues ustedes ya les hacen conocido y hemos hablado, hemos tenido algunos congresos también sobre estos biocombustibles y que son una solución, digamos, momentánea mientras hay esa transición hacia los vehículos eléctricos. Bueno, definición del gasóleo denominado biodiesel. El también denominado gasoil o diésel es un líquido de color blanco oscuro o verdoso que tiene 850 kilogramos sobre metros cúbicos de densidad. Está compuesto fundamentalmente por parafinas. Es utilizado principalmente como combustible en motores diésel y calefacción. En calefacción siempre se ha ocupado, está siendo ocupado, da muchas ventajas, más económico que el diésel, menos contaminación. El gasóleo aproximadamente de un 18% más energía por unidad de volumen que la gasolina, lo que sumando a mayor eficiencia en los motores diésel, contribuye a que su rendimiento sea mayor. Por eso es que en Brasil la mayoría de flotas utiliza biodiesel y no diésel ni diésel premium. Están utilizando el biodiesel o denominado gasoil. ¿Por qué? Porque su poder calorífico es mucho más elevado, porque la contaminación que este provoca es menor, digamos, que el diésel, y también pues la potencia de los vehículos se ve aumentada más o menos en un 10 a 15%, y sobre todo pues es más barato que el diésel. Una definición de un biodiesel nos dice es un biocombustible líquido con una densidad de 880 kilogramos sobre metros cúbicos. Se obtiene a partir de grasas animales, aceites vegetales como la soja, el coco, el aguacate, entre otros. Hemos hablado nosotros de una evolución, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y prácticamente estos ya no están peleando, digamos, con la parte de alimentaria del ser humano. Simplemente se pueden hacer por transerificación, donde se obtiene los triglicéridos de los aceites. El término bio se refleja pues por la parte que es amigable con la naturaleza, que es renovable. Entonces nos dice el término bio se refiere a la naturaleza renovable y diésel se refiere a su uso en motores de ese tipo. Por eso es biodiesel, bio de amigable con el medio ambiente, de que es renovable, y diésel pues que puede ser utilizado en motores diésel. Biodiesel dice posee las mismas propiedades del biodiesel usados en automóviles. Puede ser usado en cualquier motor diésel de forma pura o mezclada con diésel. Ahí tenemos la mezcla E5, E10, E15, 20, 25, E50, o también puede ser una mezcla del 100%, solamente utilizar biodiesel sin mezclarle con nada más, que eso es lo que están haciendo nuestros vecinos de Brasil. Un poquito de historia del biodiesel. La transferificación de los aceites vegetales fue desarrollada en 1853 por el científico Duffy y Patrick, muchos años antes que el primer motor diésel funcionase. Entonces, este sistema de transerificación, no sé si alguien me ayuda buscando qué es la transerificación, solamente sé que se somete a este biodiesel, digamos, o la materia prima para el biodiesel, se la pone a altas temperaturas, se ocupa un catalizador que hace la fase de separación del este estero o glicerina de los otros elementos. Entonces es un catalizador. Veamos qué nos dice ChatGPT cuando lo encuentre. Se quedó el teléfono. Para ver. El proceso denominado
Transcertificación. La palabra es media compleja. Trans. ¿Cómo es la palabra? Aquí está, la Transcertificación. transcertificación. Ya, ya. Imagínense, nos dice, Ya está, ya. ¿Leo o usted lee, ingeniero? yo leo. Ya. El proceso de transesterificación de los aceites es una reacción química mediante la cual el aceite vegetal o grasa animal se transforma en biodiesel y glicerina. Imagínense, de un aceite de lo que hacen las salchipapas que ya botaban a la basura, se lo puede hacer biodiesel y glicerina. Biodiesel para utilizarle como un combustible en motores y glicerina para ser utilizado en cosméticos, cremas, bloqueadores solares, entre otros. Entonces, algo que se estaba desechando, que se estaba botando, muchas veces que estaba contaminando, hoy en día se lo puede reutilizar y hacer un biocombustible. Y encima de eso también tenemos glicerina. Es uno de los métodos más utilizados para producir biocombustibles en la actualidad. Dice, ¿en qué consiste? Los aceites están formados por triglicéridos, moléculas de grasa. La transesterificación rompe estas moléculas y las convierte en esteres metílicos y etílicos, que son biodiesel. Para lograr que el aceite reaccione al alcohol, generalmente metanol o etanol, en presencia de un catalizador que puede ser dióxido de magnesio, dióxido de potasio, o catalizadores ácidos o enzimas, para que estos reaccionen y se rompan estas cadenas y podamos tranquilamente nosotros descomponer en biodiesel y glicerina. En este caso, pues con esta fase de evolución de los biocombustibles, y estamos viendo pues que algo que antes se botaba, se desperdiciaba, ahora se lo puede reutilizar, haciendo que esto que se botaba antes sea la base, digamos, la base prima o la materia prima de bajo costo para fabricar este biodiesel y por ende este biodiesel reduce notablemente su costo. Porque antes estamos hablando de soja, de coco, de palma, que tenían que comprar estas fábricas y por ende pues la materia prima para el biocombustible era costosa. Ahora vemos que esta materia prima estamos utilizando algo que se desechaba y por ende pues el precio del biocombustible se reduce notablemente. Y esa es la transesterificación, no se olvidarán. Veamos qué más nos dice. El primer modelo de automóvil de Rudolf Diesel, que es el primer fabricante de estos motores, que funcionó por primera vez en Alemania el 10 de agosto de 1893. En conmemoración de dicho evento, el 10 de agosto se ha declarado el Día Internacional del Biodiesel. Este automóvil es un ejemplo de una visión de diésel, ya que era alimentado por aceite de cacahuate. Imagínense, Rudolf Diesel fabricó un motor, que nosotros conocemos como motor diésel, pero este no funcionaba con diésel porque en ese entonces todavía no existía. Este funcionaba con aceite de cacahuate. Y este es prácticamente el inicio de un motor que utiliza un biocombustible y es amigable con el medio ambiente. Pero cuando Rudolf Diesel utilizó ese aceite de cacahuate, pues este todavía no pasaba por el proceso de transesterificación,
simplemente era aceite de cacahuate sin procesar, pero igual funcionaba su motor. Eso es lo importante. Y eso se sientan las bases para que nosotros pues podamos, eh, en este caso, pues tener lo que hoy conocemos como motores diésel. Claro que han evolucionado notablemente porque en un inicio estos motores pues eran grandes, robustos, ruidosos. Y hoy vemos que ahí está motores diésel en vehículos de pequeños, en vehículos de turismo, como se les denomina. Ahora, ¿dónde vamos? Ya. Nos dice el diésel que el uso de combustible obtenido de la biomasa fue el verdadero futuro de su motor. Durante los años 20, la fabricación de motores diésel adaptados con propulsores a una menor viscosidad de combustible fósil, prácticamente el gasóleo y el diésel netamente, frente al aceite vegetal. Entonces se lo desplazó al aceite vegetal para utilizar diésel. ¿Por qué? Porque el aceite netamente era más viscoso, necesitaba más energía para que se pueda quemar. En cambio, el diésel era más ligero y tenía las propiedades semejantes. Este aceite de cacahuate todavía no era transesterificado, por ende, pues era muy pesado. El producto a base de petróleo era más económico encima más, imagínense, de producir que la alternativa extraída de la biomasa. Claro que era más barato. Hubo este boom petrolero. Del petróleo sale todo, lo que usted se imagina. Desde gas, de gasolina super extra, diésel, gasolina jet, sale parafina, sale polímeros. Imagínense. ¿Cuánto sale del petróleo? Por eso es denominado el oro negro, que no se desperdicia nada. Que al final que lo que nosotros tenemos es el asfalto que se utiliza en las carreteras. En ese entonces, con este boom petrolero, el diésel era más barato, el aceite era mucho más costoso, no todavía estábamos hablando, ni existía esta parte de la primera generación, segunda generación, todavía no existía esto de biodiesel, pero ya se hablaba, ya había un motor que funcionaba con esta biomasa, pero era costosa porque era algo que el ser humano ocupaba. Hoy vemos pues que estamos utilizando desechos, estamos utilizando algo que ya el ser humano no consume para hacer estos biocombustibles y por ende la materia prima de estos biocombustibles es barata y por ende pues la biocombustible reduce notablemente su costo. Entonces el producto a base de petróleo era más económico y más fácil de producir que la alternativa de la biomasa o el aceite de cacahuate en ese entonces. El resultado fue que por muchos años la casi completa desaparición de productos de combustibles a partir de biomasas. Desapareció. Desde que comenzó el boom petrolero, los motores eléctricos, algo que había existía como biomasa para combustibles, pues desaparecieron. No les tomaron en cuenta. Vino la obsolescencia para ellos. ¿Por qué? Porque las políticas en ese entonces, el boom petrolero, el famoso oro negro, pues tenía que sobresalir. Entonces fueron desapareciendo hasta quedar perdidos en el tiempo. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Pues la contaminación que causa estos vehículos, la contaminación que causa las grandes industrias, los grandes estudios de ir escaseando ese combustible fósil, hace pues que el ser humano abra sus ojos a otra visión. No seguir enfrascado en que yo soy dependiente de un combustible que siempre va a existir porque está desapareciendo, sino ver otras alternativas. Antes de que existan los motores de combustión interna, antes que haya ese boom petrolero, pues imagínense, habían los trenes que funcionaban con carbón, con leña, con vapor, igual los vehículos. Luego con este boom petrolero, como ya salió aquí este combustible, que vieron que el poder calorífico, que el poder que tenía pues se podía tranquilamente utilizar en sus motores y que funcionen,
con mejores prestaciones, pues nos lleva a que sigan desapareciendo. Así como el motor eléctrico, se creó en 1840, pero a raíz de que hubo el boom petrolero, pues este fue desapareciendo. Y esto daba grandes resultados porque las ciudades no eran muy grandes, eran pequeñas, las distancias de desplazamiento eran cortas, pero a medida de que fue creciendo las ciudades, los desplazamientos tuvieron que ser mucho más largos. Nadie apostó con la parte eléctrica, todos se enfrascaron en el boom petrolero. Estos fueron desapareciendo. Nadie invirtió en estos. Es así pues que estos fueron desapareciendo y hoy vemos que nuevamente vuelven a resurgir. Al igual que las biomasas, porque estas fueron más amigables, son digamos más amigables con el medio ambiente, eh, tienen muchas ventajas con el medio ambiente más que todo. Por eso son denominadas combustibles verdes. Luego dice, fue hasta el año de 1970 que el biodiesel se desarrolló de forma significativa a raíz de la crisis energética que se sucedía por el momento y al elevado costo del petróleo. Ya pasó. Eso sucedió en 1970, donde ya comenzaba a escasear este petróleo y por ende los precios se elevaron. Ahí también inicia las grandes, digamos, búsquedas de este combustible a nivel, digamos, a nivel de todo el planeta, donde ya comienzan las grandes magnates de petróleo a buscar dónde más pueden encontrar este famoso oro verde. Entonces ahí nuevamente ya hacen estudios, ven que existen muchos lugares donde hay este petróleo y ahí nuevamente se estabiliza el precio del petróleo hasta el día de hoy. Pero vemos que ya existen estudios que tienden que este petróleo ya va a escasear y va a pasar lo que pasó en 1970. Como ya va a escasear, van a subir los precios de sus derivados y por ende pues ya es más viable las biomasas, los biocombustibles, como en el biodiesel. Entonces ya sucedió, ya pasó algo que similar que nuevamente va a pasar en el 2040 en adelante y es por eso pues que desde ahí ya se invierte en las biomasas o en buscar nuevas fuentes de energía. Hoy al día también viene netamente con lo que es la contaminación, reducir la contaminación. Las primeras pruebas técnicas del biodiesel se llevaron a cabo en 1982 en Australia y Alemania. No es algo que recién surgió. Estamos hablando de 1982, ya hace algún tiempo atrás. En los 1985 nos dice en Australia, Sberger nos dice se construyó la primera planta piloto de productora de biodiesel a partir de la semilla de colza. En septiembre de 2005 dice, en Minnesota fue el primer estado en obligar a que el diésel comercializado contenga al menos un 2% de bioetanol. Entonces son países primermundistas que ya están sintiendo el cambio climático, están sintiendo, digamos, cambios en el medio ambiente que le están afectando y ven que es por la contaminación e inician ya a introducir estos biocombustibles en sus combustibles. Entonces ya existen estas mezclas para tratar de reducir esa contaminación. Hoy en día nos dice que en países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malasia y Suecia son los pioneros en producción, ensayo y uso del biodiesel en automóviles. Es por eso que se puso pilas eh, este país, pues que es nuestro casi vecino Brasil, en tratar de él también hacer este biodiesel. Como ya hay grandes países que necesitan este biodiesel, él también se puso a producir. ¿Por qué? Porque ellos son ricos, digamos, en productos que tienen almidón, que tienen biomasas, y invirtieron por esa parte. Y ellos también tienen hoy en día, pues al igual que Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos y otros países que he mencionado,
también tienen su parque automotor que están utilizando estas biomasas, sus biocombustibles. Aparte de fabricar estas biomasas para su propia flota vehicular, están exportando a estos países. No es algo que es nuevo, es algo que ya se viene dando. La materia prima, tipos de frutos o semillas, estamos hablando de los kilogramos de aceite que se puede obtener por 100 kilogramos de fruto o semilla. La colza estamos hablando de 46 kilogramos por, 46 kilogramos por 1000 kilogramos de fruto. El coco estamos hablando de 57, la semilla de algodón 15, el maní 41.50, la mostaza 35.0, la canola 42, el maíz 6.5. Imagínense, el maíz tiene 6.5. El sésamo tiene mucho más, es 50, imagínense. Es el que mayor materia prima se puede extraer. El girasol también que le sigue, que 48 kilogramos por 100 kilogramos de frutos o semillas. El coco es donde se puede extraer más, 57 kilogramos. El coco casi no lo utilizan, sí, es verdad. El coco es el que mayormente, pero casi no lo utilizan. Porque el coco es una fruta que es protegida en otros países como el Caribe. Pero si quitaran esas restricciones, pues el coco es uno de los que más se puede obtener el aceite. Lo que más se ocupa es la colza, están utilizando lo que es la palma, el játropa y el girasol, estos son los que más se utilizan. Pero como vemos ahora en la evolución, ya vemos que se está utilizando ya no en sí el fruto, las semillas, sino se está utilizando los residuos. Del girasol, imagínense, no estamos utilizando netamente el girasol, estamos utilizando el aceite que ya fue utilizado por el ser humano para desecho, eso se está utilizando como materia prima. Ya se cambió de visión. Y es mejor, pues, ingeniero. Claro, es mejor. Es mejor porque, mire, yo a veces que estaba ahí, el señor que vende pollo en las 5 esquinas, Vinicio, saben llegar unas camionetas, unos camiones a comprar las pomas de aceite ya consumido. Así es. Por eso son estos denominados combustibles verdes, porque tratan de alguna u otra manera reducir la contaminación. Imagínense en todo, como nos menciona Saltos, en las 5 esquinas le llegan a comprar las canecas ya utilizadas de aceite, lo que él antes botaba, ahora en cambio le pagan porque vende ese aceite. Y esto nos sirve como materia prima para el biocombustible. Aquí tenemos un diagrama de flujo del proceso. Tenemos el metanol, tenemos el aceite vegetal o grasa animal. Este entra a un caldero donde se le pone temperatura más o menos de entre 80 y 90 grados centígrados, no más porque si no se obtiene el monóxido de carbono que es contaminante. De ahí se le introduce el catalizador en la parte de esterificación. Ahí se le pone el ácido donde neutraliza y separa el biodiesel y la glicerina. Entonces ahí viene la parte de la destilación del metanol, y ahí viene la decantación. La decantación es prácticamente la separación. De una parte se viene el biodiesel y en otro recipiente cae la glicerina. Es por decantación que se hace ese proceso. Eso sería un proceso, un diagrama del proceso de cómo se hace esa parte de la esterificación. Ingeniero, una Diga. pregunta, decantación, ¿a qué se refiere? La decantación es la separación. Déjame ver cómo le explico la decantación. Pero, ¿cuál es el método de separación entre la glicerina con el biodiesel? A ver, cuando yo hago la parte de separación queda por, ¿cómo se llama esto? Se queda por peso, digamos. Es como mezclar agua de aceite. El agua queda abajo y el aceite queda arriba. Acá es lo mismo, es parecido. Solo que la glicerina queda abajo y el biodiesel queda en la parte superior. Entonces casi es el mismo proceso del aceite de la palma. Ese mismo proceso es. Claro, que la palma queda arriba y el residuo que la usan para
para otra cosa, para Claro. como, Por eso ¿cómo me se llama dice, eso que queda? No, la decantación es un método de separación de mezclas que se usa cuando dos sustancias no se mezclan entre sí. Por ejemplo, el agua y el aceite, eso es que lo mencionaba. Aquí es prácticamente por densidad, lo más denso queda abajo y lo menos denso en la parte superior. O cuando una sustancia sólida está en el fondo y un líquido en la parte superior. Se deja reposar la mezcla para que el componente más denso o más pesado se vaya al fondo y el componente menos denso quede arriba. Entonces, ¿qué pasa? Tengo yo en la parte inferior un grifo, claro que dejo pasar un día para que el más pesado se quede en la parte inferior y el más, digamos, liviano en la parte superior. Al momento que yo veo que estos están separados, casi como el frasco que está en la imagen, simplemente abro la llave para que caiga, en este caso sería la glicerina, y voy viendo que caiga la glicerina hasta que ya queda simplemente el biodiesel. Entonces ahí sí ya separo el recipiente y tengo biodiesel y glicerina. El modo de uso del biodiesel. Como les ya les vengo mencionando, pues existen diferentes mezclas. Hasta una mezcla del 100%, donde ya simplemente es biodiesel. La mezcla de biodiesel y diésel convencional constituyen la más habitual forma de usar biodiesel. La gran parte, dice, del mundo utiliza un sistema conocido como la B, factor que indica la cantidad de biodiesel en cualquier mezcla de combustible. El combustible que contiene 20% de biodiesel tiene una etiqueta B20. El número 20 nos indica el porcentaje de biodiesel. Si tiene B20, nos está diciendo que el 20% es biodiesel y el 80% es diésel. Mientras el bioetanol puro se denomina una B100. Estamos hablando que ese vehículo trabaja con el 100% de biodiesel. La mezcla de diésel de B80 en general se puede utilizar en motores diésel sin modificar, es decir, en los motores que nosotros de nuestros vehículos Euro 3 que recorren las calles de Ecuador. Tranquilamente podemos nosotros llegar a una mezcla de B80, 80% de biodiesel y 20% de diésel, sin tener que hacer ninguna modificación en nuestros vehículos. Para una mezcla B100 sí toca hacer algunas modificaciones en la computadora, toca mapear la computadora, toca utilizar elementos como sellos, como retenedores que sean más resistentes porque el calor específico de este biodiesel es mucho más elevado y estos tienden a fallar. El biodiesel también puede ser utilizado en su forma pura, pero puede requerir algunas modificaciones de motores para evitar problemas de mantenimiento y rendimiento. Eso sí debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de este biodiesel? Ya hemos venido mencionando algunas. Entre ellas, pues tenemos ventajas del biodiesel. Disminuye notablemente las emisiones de partículas en motores diésel. Supone un ahorro de entre el 25 al 80% de emisiones de dióxido de carbono, que es el ocasionante de las lluvias ácidas y el calentamiento global. Al no tener compuestos de azufre, no solo elimina como gases de combustión la famosa lluvia ácida, entonces ya no hay óxido de azufre. No contiene productos aromáticos como el benceno y derivados, siendo conocido por la elevación de toxicidad de los mismos para la salud. En este caso, pues en la parte de aromáticos, digamos, el diésel se le pone benceno o sus derivados, ¿para qué? Para que no emanen ninguna clase de olor al momento de la combustión. De lo contrario, pues tuviéramos un olor medio fétido cuando se queme en nuestro motor. Para que no ocurra eso, pues utiliza el benceno y sus derivados, para que cuando este se queme, pues no emita ningún olor. Es por eso pues que este benceno al momento de combustionar el gas que este emana pues es nocivo. Estamos hablando de óxido de nitrógeno, el cual es altamente contaminante. Es 10 veces menos tóxico que la sal de cocina, imagínense. Por su mayor índice de cetanos y lubricidad, reduce el desgaste de las piezas del motor. ¿Cómo es un aceite? Pues estaba teniendo yo un biodiesel, es un aceite.
Entonces, a más que se está quemando, también nos ayuda de cierta manera a lubricar las partes que están en movimiento. Y por ende, pues nos ayuda también a que ese desgaste del motor se reduzca notablemente. Los olores de la combustión del biodiesel son aromas de palomitas de maíz o papas fritas. Imagínense. No tengo que estar utilizando benceno ni derivados, porque el olor que emana pues, va a ser a palomitas de maíz o papas fritas. Es un carburante biodegradable, por lo que es compatible con la naturaleza. Y en casos de accidente no se produce ninguna contaminación. Eso es lo que hoy prioriza la parte del medio ambiente, que no se contamine. Entonces no va a haber ninguna contaminación. El, el tubo de escape, digamos, del vehículo lo que va a sacar es prácticamente vapor de agua, que no está contaminando. Pero como todo lo bueno también tiene sus contras, veamos los inconvenientes que tiene el biodiesel. No todo es positivo, también hay algo de negativismo aquí en esta parte. Entonces se podría aumentar un aumento de deforestación de bosques, expansión indiscriminada de fronteras agrícolas, desplazamiento de cultivos alimentarios y ganadería. Esto ya sucedió en Estados Unidos, porque se buscaba terrenos donde producir, porque de alguna manera Estados Unidos reglamentó los terrenos netamente para cultivos de biodiesel o biocombustibles o biomasas y terrenos para la agricultura, para los alimentos del ser humano. Es por eso que como ya no se había esta demanda de biomasas y no había dónde sembrar, se dio un crecimiento, una tala indiscriminada de bosques para que estos terrenos sean utilizados para biomasas. Esto ya se reglamentó. Ya existen normativas en Estados Unidos porque ya pasó por esta fase. Luis dice, posee un poder calorífico menor que de los gasóleos, aunque el rendimiento de la combustión es algo superior. Claro, tenemos un poder calorífico menor, pero al momento de la combustión el producto es mucho más efectivo que que el propio diésel y la propia gasolina. A bajas temperaturas puede llegar a solidificarse y producir obstrucción en los conductos. Esto es algo que todavía sigue en proceso de, de que se le ponga un aditivo a estos biocombustibles. Porque este sí, en bajas temperaturas como un aceite, este tiende a solidificarse. Bueno, en la costa casi no pasa, ¿no? Usted tiene su aceite ahí tranquilamente a la intemperie y el aceite no se tiende a solidificar. Pero vayámonos a Riobamba, a la Tacunga, usted le tiene el aceite ahí, digamos, a temperatura ambiental y sí tiene como a solidificarse. En la parte inferior del aceite, pues se hace como una tipo grasa y está solidificado. Entonces, este biodiesel tiene esa desventaja. Claro que ahorita existen muchos estudios que lo que tratan de hacer es ponerle algunos aditivos para que esto no pase, para hacer que la parte de, digamos, que este soporte también altas temperaturas o bajas temperaturas en bajas temperaturas sin solidificarse y en altas sin hacerse gas. Pero lo que se está investigando es poner aditivos que también sean amigables con el medio ambiente, que no contaminen. Porque de nada nos sirve tener un biocombustible que sea amigable con el medio ambiente y le ponga yo aditivos que lo que va a hacer es que los gases contaminantes al final sean más nocivos que los del diésel. Es incompatible con algunos materiales ya que en estado puro puede llegar a dañar, por ejemplo, el caucho o algunas pinturas. Es por eso que les decía que cuando yo utilizo un biocombustible al 100%, yo tengo que cambiar mis sellos, tengo que cambiar mis asientos de válvulas, porque este biocombustible pues sí es un poquito más nocivo que el diésel. Es las modificaciones que se debe hacer en sellos, en retenedores, que sean de mejor calidad para que no se dañen al tener contacto con el diésel. Biodiesel, digamos. Porque hoy en día ustedes cuando hacen mantenimiento, digamos, o cuando se cambia algo,
Con el diésel, pues uno coge y lava, nomás no importa si haya caucho, si haya retenedores, lo que sea, simplemente se lava y punto, porque es un lubricante. Pero con el biodiesel sí este es más nocivo, es como un caucho lavarlo con gasolina. Entonces tiende a resecarse, tiende a quebrajarse, pues, o tiende a hacerse más ancho. Entonces esto mismo pasa también con este biodiesel. Es incompatible con el material, es como el caucho. El biodiesel dice que es un producto hidrófilo y degradable, por lo cual es necesaria una planificación exacta de la producción y expedición. El producto se degrada notablemente más rápido que el petrodiesel. También es un talón de Aquiles del biodiesel que este tiene su fecha de vencimiento. No es como el diésel que yo lo almaceno en una, digamos, existe escasez de diésel. ¿Yo qué hago? Compro mis canecas de diésel o compro mi tanque de diésel, como se hace en las empresas que tienen equipo caminero. Lo que se hace es comprar el diésel a gran cantidad y se deja ahí en tanques y se va utilizando mientras la maquinaria la necesite. En este caso, pues el biodiesel no se puede hacer eso. Todavía tienen que poner algunos aditivos para que una no se solidifique y otra para que se alargue su vida útil, para que no se degrade. ¿Qué pasa con el biodiesel? Si yo lo tengo ahí, digamos, un año, pues tiende a degradarse, ya no sirve. En cambio, si el diésel lo tengo ahí un año, sigue siendo diésel. Lo puedo todavía utilizar. Entonces tenemos ahí combustibles y poder calorífico microjoules por kilogramos. Tenemos otros, el gas natural que tiene un 53.6, el acetileno pues un 48.55, el propano gasolina un 46.0, tenemos el gasoil 42.7, el fuel oil tenemos 40.2, el antracita tenemos 34.2, el coque tenemos 32.6, gas de alumbrado tenemos 29.3, el alcohol a un 95% tenemos un 28.2%. Imagínense, en el alcohol a un 95%. Eso estamos utilizando para la mezcla de un 96 en adelante, un óptimo un 100%. De ahí tenemos la turba, un 19.7, la hulla, un 16.7, el biodiesel, un 37.5. El combustible, la gasolina, vea, 4.22. A ver, dice combustible y su precio por galones. En Estados Unidos está haciendo la comparación, ¿no? Nos dice que la gasolina tiene 4.24 dólares el galón. Casi parecido a lo que sin subsidio, pues el diésel que estamos nosotros pagando actualmente aquí en el Ecuador. El petrodiesel 5.02, estamos pagando 4.78 que estamos pagando el diésel. El biodiesel al 100%, un 3.10. Entonces ya vemos esa diferencia, digamos. Antes que no era viable porque la gasolina era barata, ahora vemos que ya es viable y cuesta menos todavía que el biodiesel al 100% que el petrodiesel que está a 5.02. El biodiesel casero, aceite usado, vea, $1 el galón. Entonces ahí vemos que es notablemente rentable, digamos, hacer biodiesel de aceites caseros usados. Y eso está haciendo la industria del biodiesel. Eso está haciendo, en este caso, Brasil, de utilizar aceites caseros usados para producir biodiesel. Están ganando en la parte de no contaminar, de reducir el costo de este para que sus vehículos también funcionen con este tipo de combustibles y exigir, hacer normativas, hacer políticas que hagan que los vehículos que ingresan netamente a Brasil funcionen con biodiesel al 100% sin tener que hacer ninguna modificación. Y es rentable, producen su propio biodiesel para su flota y encima más venden este biodiesel para sus principales compradores como son Estados Unidos y Europa. Como ven, es muy rentable. Estamos hablando de biodiesel de 3.10 a comparación de 5.2. Y si nos vamos con biodiesel casero,
de $1 a 5.2. No hay comparación. Utilizo el biodiesel, que es de lo que el más rentable, digamos, que puede haber. Y sobre todo, pues mi motor, un poco más potente, no contamina y el combustible mucho más barato. Hoy en día, pues estamos hablando de lo que es la parte de la evolución de las bioalgas o biodiesel a partir de algas. La producción del biodiesel a partir de algas se encuentra aún en fase de experimentación, porque tienen que utilizar un reactor para hacer esta separación, para obtener ese aceite, luego hacer la fase de transesterificación y de ahí obtener mi biodiesel. Dice, son pocas las pruebas que se han hecho en base a este, pero las que se realizaron han sido exitosas. Yo les hablo de este proyecto de reactor que se lo hizo en la UTN y justo un compañero de universidad, pues fueron los que hicieron este tema. Los dos compañeros que hicieron un bioreactor para obtener este biodiesel. Entonces tenían que hacer, se han visto ustedes pues en las haciendas, en las fincas que tienen su reservorio. Entonces tuvieron que hacer un reservorio en el cual se implantaron estas bioalgas para que crezcan las algas. De ahí se hizo la extracción, se creó este reactor y se hizo la extracción de ese aceite. De ahí va la máquina de bioesterificación, que muchos de ustedes conocieron cuando venimos a la UTN, que tenía ahí la máquina en el taller justo en el estadio, y algo nos explicaron en el proceso cómo es la esterificación de los gases y el momento de cómo se hace la parte de ingreso de este catalizador o este separador, y también nos hablaba de un poco de lavado de este diésel, cómo le lavan con agua. Esto no me quedó muy claro, pero se hace un lavado para tener una mayor pureza de este eh, de este biocombustible. Con el lavado, ¿qué hacen? Simplemente le hacen de meter agua, le elevan la temperatura, la centrifugan y esperan el proceso de decantación. El aceite va a ir arriba, el agua va a ir abajo con todas sus impurezas, extraen el agua y queda el aceite mucho más limpio. No supieron explicarlo muy bien, pero ahorita me acordé y les digo de una manera más simple. Eso es el proceso de lavado, se hace 3 lavados. Uno de los problemas, dice, a resolver con respecto al cultivo de algas es encontrar una cepa que contenga un alto contenido de lípidos, que no necesite muchos requerimientos para crecer rápido y que su mantenimiento sea de bajo costo. Claro que ahorita las algas que están utilizando sí necesitan mantenimiento, no crecen de una forma tan rápida como se quisiera. Por eso tuvo que hacer después ya de tener el bioreactor, de tener la piscina con las algas, se tuvo que esperar un tiempo de 6 meses para que la cantidad de algas sea las necesarias que se necesitaba para hacer este estudio y para que ellos puedan graduarse. Por esta razón, dice, los laboratorios están realizando investigaciones para extraer aceite de microalgas, ya que estas crecen más rápido y tienen mayor contenido de aceite. Imagínense, ahora vamos a microalgas. ¿Cuáles son las ventajas de ya tener una producción de biodiesel por algas? Las algas tienden a producir ácidos, aceites que tienen puntos de fusión bajos, por lo que el clima frío es mucho más ventajoso que otros tipos de biocombustibles. Imagínense, ese aceite que se extrae de las bioalgas no necesitan, como nos dice aquí, ponerle aditivos porque estos soportan mejor el frío. Ya no podemos decir que se va a solidificar ese aceite, soportan mejor el frío. Las algas presentan una tasa de crecimiento mucho mayor. Las bioalgas sería aquí la palabra que se debió poner. La producción de aceite a partir de algas es 200 veces mayor que en las plantas, por lo que también es mayor la producción de biodiesel y también el precio reduce notablemente, porque ya no estoy utilizando coco, ya no estoy utilizando soja, ya no estoy utilizando, digamos, estas semillas o sus residuos, sino simplemente estoy utilizando algas. Posee un alto rendimiento y por tanto un bajo costo.
La producción de biodiesel de algas tiene las características de reducir las emisiones de dióxido de carbono y compuestos nitrogenados a la atmósfera. Son mucho más limpios. Posee un amplio rango de zonas de crecimiento, por lo que pueden cultivarse en lugares donde no provoquen alteraciones al ecosistema o a las cadenas alimentarias. Estas microalgas, como decía, se puede tranquilamente hacer un reservorio, de ahí cultivar estas bioalgas, de manera que éstas no contaminen, no provoquen alteraciones en el ecosistema ni en la cadena alimenticia del ser humano. Comparación con otras materias primas, pues nos dice materias primas como la colza, estamos hablando de 100 a 140 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. La mostaza, estamos hablando de 130 metros cúbicos sobre kilómetro cuadrado. El piñón, o también conocido como játrapa, estamos en 160 metros cúbicos sobre kilómetros cuadrados. El aceite de palma 6.10 y las algas estamos hablando de 10.000 a 20.000, imagínense, en tremenda diferencia. Que en lugares más pequeños yo puedo producir mucho más aceite que las otras plantas que aquí están mencionando. Entonces, si es algo positivo, por eso ahorita las investigaciones de biodiesel se centran netamente en algas y bioalgas, porque son mucho más efectivas y el aceite que yo obtengo pues no necesita de aditivos. ¿Para qué? Para que no se solidifique en bajas temperaturas. Aquí tenemos nosotros, vea, la producción de algas para el biodiesel. Son piscinas, son grandes piscinas que están ahí criando estas bioalgas y de ahí se hace la extracción. También viene este principio de esterificación para separar el aceite de la glicerina. Entonces hay producción de algas para biodiesel. Nos dice, así es el proceso. Hablamos de energía solar, microalgas, tenemos dióxido de carbono más nitrógeno, ¿eh? De ahí tenemos circuitos de agua sobrante. Vamos por el inicio. Primero nos dice de 8 a 24 horas después. Vamos desde la parte 1. Dice, en la columna llenas de agua se introduce las microalgas. Son alimentadas con energía solar, dióxido de carbono y nitrógeno para que se produzcan la fotosíntesis. Imagínense, si mamá están absorbiendo lo que nosotros contaminamos, que es el dióxido de carbono, y el nitrógeno absorben prácticamente estas bioalgas para poder hacer la fotosíntesis. Dice, tras pasar de 8 a 24 horas, dependiendo la especie, la concentración alcanza 20 millones de individuos por litro. Se obtiene un líquido pastoso verde oscuro, que es la biomasa. Luego nos dice, se pasa por una centrifugadora que separa el agua de la pasta de algas o biopetróleo. El agua sobrante de nuevo vuelve al circuito de producción. Entonces al final tenemos nosotros una pasta de algas. Luego tenemos, se refina ese biopetróleo para obtener el biocombustible apto para vehículos. También a partir de ese biopetróleo se producen otros derivados como la celulosa. Aquí no está hablando solamente del proceso, no nos habla del proceso de esterificación, que es la separación del biocombustible y la glicerina. Este producto de algas o este biodiesel pues no necesita aditivos. En cambio el otro que nosotros estamos utilizando aceite ya utilizado, este sí necesita de un aditivo para que no se solidifique en bajas temperaturas. Pues aquí estamos hablando del proceso de energía solar que viene a las bioalgas. Tenemos la parte de eso que se llega, pues el agua se le pasa por una centrífuga, un separador, y de aquí sale la pasta, que son las algas pues, que contienen gran cantidad de aceite. Vienen los tanques de almacenamiento, es otro sistema de obtención del biodiesel. Y de ahí hace el proceso de esterificación y la separación de los dos y obtenemos esto.
Aquí, como vemos, estamos inyectando directamente con la energía solar el dióxido de carbono, nutrientes y el nitrógeno. Está descomponiendo, está absorbiendo para lo que es la fase de la biosíntesis, de la fotosíntesis, para que se pueda seguir reproduciendo. Se producción a partir de las algas. Seguimos viendo el mismo proceso, algo parecido. Desde biodiesel de algas. En los últimos años, dice, los gobiernos y compañías están optando más por algas como fuente de biodiesel, ya que alrededor del 50% de sus especies, su peso es ácido graso. Además, crecen rápido, rinden más que la soja, el aceite de palma y otros cultivos, y no contiene azufre. Lo más importante, no contiene azufre. Primerito dice, a las algas se les priva de nutrientes para que produzcan aceite. La extracción del aceite se introduce en las algas en una prensa que extrae entre 70 y 75% de los aceites. Se usa solventes para separar azúcares y aceites. Los solventes después se evaporan. Entonces, en el proceso de decantación separo todo lo que es la parte de azúcares, aceites y impurezas. El aceite, dice, está listo, se puede usar directamente en motores diésel o refinarse más para hacer combustible. Entre más refinados, entre más lavado se le haga, la parte de refinado es el lavado que se le hace. Se le introduce agua, se le centrifuga, se le deja reposar por un tiempo y se va. Por proceso de decantación, pues el agua siempre va a estar debajo con las impurezas y el aceite va a estar arriba. Eso sería la parte del biodiesel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar a la clase? Les escucho. Si no hay nada que aportar, pues nos vamos con la parte en cambio del otro, que sería el bioetanol. Este biocombustible, en cambio, es para, digamos, sustituir a la gasolina. Ya hemos hablado un poco de este bioetanol. Hemos visto la fase de cómo se hace este biocombustible. Hemos visto la evolución de desde primera, segunda, tercera, cuarta generación, entre otros. El bioetanol, pues, es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de azúcares que puede utilizarse como combustible. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está proyectándose? Déjame ver este bioetanol. Este acabamos de ver. Vamos a quitar el bioetanol. Ahí tenemos el bioetanol, compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de azúcar que puede utilizarse como biocombustible. Muchas veces hubo mucha discrepancia entre la obtención de esta materia, como es la caña de azúcar, la manipulación y obtención del bioetanol. Hubo el primero, pues, que decía que si yo iba a sembrar esto para el consumo humano o para mi vehículo, lo otro era la utilización de los suelos, luego fue la parte de utilizar los residuos,
Luego estamos en la fase pues ya de sembrar productos que no son de consumo del ser humano, pero sí tienen, digamos, en este caso, pues bastante glucosa. Entonces, el combustible que se mezcla con gasolina en su porcentaje reservado según su uso, el cual se produce principalmente a partir de azúcar o almidón. Es principalmente el bioétero, biocombustible o bioetanol. La materia prima pues consta de sustancias sacarosas, sustancias con alto contenido de almidón y sustancias con celulosas. Entonces dice materia necesaria para la producción del bioetanol. Principales productores de biocombustible, pues estamos hablando que, bueno, aquí tenemos algunos, ¿no? En Sudamérica pues tenemos lo que es Brasil y este país aquí que no sé cuál es, la mayor parte de Brasil. En Norteamérica tenemos, ¿verdad?, la mayor parte. Y en Europa casi no. Los únicos productores son Italia, España, Europa e Inglaterra, según lo que se ve en el mapa. Los principales productores de estos biocombustibles es Norteamérica y Sudamérica. En este caso, pues porque Brasil ocupa el mayor, su territorio digamos, es muy amplio. Ya, ya. Entonces tenemos principalmente principales destinos del etanol de Brasil. Primerito, tenemos un 20% la India, un 43% Estados Unidos, un 20% Corea, un 18% Japón y el resto, pues, el resto del mundo o los países que utilizan este biocombustible. Esta gráfica nos pone, pues, o nos dice principalmente que uno de los principales productores de este biocombustible, pues, es Brasil. Por eso lo pone ahí directo, pone principales destinatarios del etanol de Brasil. Brasil, pues, se ha convertido en un, digamos, en el pionero en la producción de estos biocombustibles y ellos prácticamente ya no están, en su economía, su Producto Interno Bruto, pues ya no está en base al petróleo, sino en base a este biocombustible. ¿Cuáles son los beneficios de este biocombustible? Estamos hablando de reducción de los gases contaminantes, por ende, pues una razonable cambio en el índice de contaminación atmosférica, costos accesibles a los combustibles, aumento de ingresos entrantes en el sector agrícola, fortalecimiento de investigación energética, impulso en la economía de países mundistas. ¿Por qué nos habla de esto? Porque en este caso, pues Brasil también es un país que está en crecimiento y es uno de los pioneros que ha optado por estos combustibles. Pero como siempre les digo, todo lo que se escucha, pues que es viable, pues también tiene sus contras. Las ventajas para poder utilizar el bioetanol como combustible puro se necesita llevar a cabo varias modificaciones dentro del motor. En Brasil ya los fabricantes pues les ha puesto esto pues sobre la mesa, ha creado políticas exigiendo que sus vehículos que ingresen a su país tengan estas modificaciones y por ende pues sus motores tranquilamente pueden utilizar este biocombustible al 100%. En cambio nosotros como no tenemos esa regulación, no tenemos esas normativas, no tenemos tampoco el biodiesel necesario para utilizar en nuestras flotas, no podemos exigir estas modificaciones. Por ende nos mandan nuestros motores pues al máximo con una mezcla E20 sin hacer modificaciones y una mezcla B80 en el caso de biodiesel
sin tener que hacer ninguna modificación en nuestros motores. Se consume más rápido que la gasolina, es una de las principales desventajas. Las aplicaciones nos habla que el biodiesel o bioetanol, perdón, el bioetanol como aditivo de la gasolina, aditivo para mejorar la emisión de los motores, dice pilas de combustible, entre otras, son sus aplicaciones. Todos van enfocados en la utilización en motores de combustión interna, los famosos napteros, los que utilizan nafta, los que utilizan gasolina. Entonces, imagina una energía más barata y con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy el bioetanol puede conseguir ambas cosas. Claro, hoy día ya podemos, estamos hablando, imagínense, de una gasolina que vale 2,74 el biodiesel perdón, el bioetanol que estamos hablando de 1,50, de 1 a 1,50 la producción del galón. Es mucho más barata. Así, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? No voy a hablar mucho del bioetanol porque ya hemos revisado en clases anteriores. Por eso más nos demoramos en lo que es biodiesel. Bueno, introducción un poquito más también en la parte de biocombustibles. Estoy viendo de preparar las diapositivas, pero también podemos hablar de lo que es el biogás, el GNC o GLP. El GLP viene netamente de gas licuado de petróleo y el otro GNC, pues gas natural vehicular, o GNV también, GNC, no recuerdo el nombre, pero también hay el GNV, gas natural vehicular, que se obtiene pues de la descomposición de la basura, se obtiene también de otras fuentes y también se está siendo utilizado en algunos vehículos. Nosotros aquí en Ecuador no tenemos, pero existe en Europa, en Estados Unidos, los denominados vehículos bicombustibles, los cuales tranquilamente funcionan con biodiesel o biogasolina y también con GNV. Estos vehículos han demostrado tener doble autonomía. Una de sus desventajas es el peso, ya que tiene pues el compartimiento para el combustible y el otro compartimiento para cargar el GNV, el gas natural vehicular, ocupando pues este recipiente donde se almacena el gas, el lugar donde va la llanta de estacionamiento. Esa es una de sus desventajas. Este poder calorífico del gas pues es mucho más alto que la gasolina, que el diésel y también que el biocombustible. Por ende, pues va a dotarnos un poco de mayor potencia en nuestros vehículos. La quema va a ser más limpia, no va a dejar residuos. Los gases que está emitiendo por el tubo de escape son mucho más, digamos, más limpios que el propio biocombustible. Es por eso que están haciendo muchas investigaciones y ver cómo se trata este gas para tener más estaciones de abastecimiento en Europa. Nosotros somos un país, nosotros somos un país, digamos, donde tenemos muchos, digamos, mecheros que están quemándose ahí, como por ejemplo les mencionaba en los vertederos, donde va la basura, pues que está ahí prácticamente descomponiéndose, y al momento que esta se descompone, produce este famoso gas denominado el metano. Y necesita el mechero para que este gas salga y pueda ser quemado, porque si no, pues esto se va a estar almacenando hasta que explota y va a ocasionar un accidente. Entonces los mecheros, su función es sacar a la superficie este gas y están encendidos. Estos mecheros están prendidos 24/7, un gas que tranquilamente se podría almacenar, tratarlo y utilizarlo para la movilidad. En Ecuador casi nuestros gobiernos no han invertido en eso. Y es algo que otros países lo están haciendo, lo están invirtiendo y están obteniendo grandes beneficios. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas?
No hay más dudas que certezas. Bueno, señores, hasta aquí el día de hoy. Puedo indicarles pues que posiblemente el día lunes y martes ustedes tengan que asistir al instituto. A nosotros ya nos han dado directrices que regresamos pues a parte presencial estos 2 días, que son 29 y 30. En un inicio se les indicó pues que se iba a trabajar de forma síncrona, pero debido a que la mayoría de docentes no ha acatado pues en este caso pues ha incumplido con timbrar de manera virtual, no han entrado, no han timbrado el ingreso a las actividades, salida del almuerzo, retorno del almuerzo y finalización de su jornada laboral, pues el señor rector pues ha optado por el día de hoy trabajar de forma virtual, conectándonos por medio de Jitsi Meet, Zoom, Meet, entre otros, para tener unas clases virtuales. El día lunes y el día martes, pues ya nos notificaron que solo tenemos que estar en San Lorenzo. A ustedes estudiantes todavía no nos han dicho nada, pero posiblemente también tengan que ir a clases normales. Con estudios altos, pues trabajamos de otra manera. No me he escrito para mandar algunas actividades para que se ponga al día. Eso ya había indicado el coordinador de carrera. Si no hay más preguntas, si no hay más algún aporte, pues damos por finalizado la clase. Esperando que tengan un excelente fin de semana y que hayan tenido unas excelentes navidades. Desde la carterita. Sí, ingeniero. Pasen bien. Nos vemos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Lo propio para ustedes. Vamos a cargar el teléfono.